No, hay dos o tres cosas que nos generan curiosidad con respecto a la norma, porque nosotros habíamos entendido que la emergencia por feminicidios estaba justificada por la cuarentena. Pero y tanto es así que la ley 6806, efectivamente, creo que la ley 6806, tengo entendido que es esa, definía que esto iba a durar mientras dure la emergencia sanitaria. Y al final, digamos, ustedes votaron ahora extender esto por un año más. ¿Es correcta la información que estoy dando o no? Sí, efectivamente es así la que mencionás. La 6806 fue efectivamente durante la pandemia y el plazo de vigencia establecido era como accesorio a la otra ley que establecía el periodo de pandemia en la República del Paraguay. Y digamos que era una cuestión inclusive de manera preventiva por la cantidad de casos de violencia que se estaban dando a consecuencia del encierro. Paradójicamente, cuando vemos los números, en el 2020 hubo 35 casos de feminicidio, en el 2021 35 también, y en el 2022, sin embargo, sube a 36. Eso sí, los casos de violencia, no violencia extrema, que terminan en feminicidio, sí incrementaron las denuncias y la cantidad de casos. Sin embargo, se mantuvo, digamos, pero era una manera de acompañar, porque veíamos, bueno, realmente tuvo inicio en el Senado, ¿verdad? Debemos reconocer, y nosotros acompañamos fuertemente desde la Cámara de Diputados, previendo que podía desencadenarse, ¿verdad? Afortunadamente, no se desencadenó en un aumento exponencial en los casos de feminicidio. Bien, ahora esta nueva ley, cuya vigencia iba hasta junio del año pasado, se vuelve a presentar en el Senado la prórroga, como lo mencionaba, ¿verdad? Y justamente por el aumento que existe, la cantidad de casos que han habido hasta ahora, y casos muy connotados, ¿verdad? Si hacemos una comparación, sí, con junio del año pasado, que llegábamos a 19, hoy a junio llegamos a 21 tipificados como feminicidio y 2 que están, todavía no están caratulados si son o no feminicidios, pero digamos que están 23. Pero a principios de año, en enero y en febrero, hubo así un aumento llamativo, ¿verdad? Lamentablemente sabemos que en todo el mundo existe esto y Paraguay no está lejos. Entonces nos pareció a nosotros importante todo esfuerzo legislativo, toda iniciativa legislativa que pueda llamar la atención, llamar a todas las instituciones de alguna manera que pongan su mayor esfuerzo. Y es por eso que decidimos prorrogar, acompañar y hacer modificaciones, porque también existían algunas redacciones, o sea, alguna redacción en algunos términos que no eran realmente muy felices en aquella, pero son pocos, ¿verdad? Como en el artículo 5º, inciso A, que hablaba de que el Ministerio de la Mujer tenía que obligar, y sabemos que ninguna institución o ningún poder del Estado tampoco puede obligar a otra institución, o sea, no es coordinar realmente, porque el Ministerio de la Mujer es el órgano rector efectivamente. Sin embargo, son varias las instituciones que son autoridades de aplicación en la materia para combatir la violencia y existen los protocolos en todos los ámbitos de las diferentes unidades e instituciones. Claro, ahora, ¿sabes lo que pasa, Rocío? A mí la construcción lógica que sustentó el primer proyecto de ley me parece razonable. A ver, nos encierran a todos con el tema cuarentena y por tanto los elementos de tensión que, digamos, naturalmente existen en los núcleos familiares o en los núcleos habitacionales más bien, se exacerban. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una lógica que da sustento a la primera ley, digamos. Y vos podés estar o no de acuerdo con esa lógica, pero convengamos que tiene un sustento lógico. Chicos, estamos encerrados y por tanto se exacerban los conflictos.
y por tanto hay que hacer como una especie de acción preventiva, por llamar de alguna manera. Pero, Rocío, la parte que a mí no me está cerrando, y sinceramente es la razón de la invitación, es, bueno, pero terminó el encierro. Y por tanto, las causas que supuestamente exacerbaban la comisión de hechos de feminicidio, de violencia contra la mujer, terminaron en lo que se refiere a las consecuencias del encierro. Y si esto terminó, ¿cómo es posible que veamos ahora que se abren, digamos, caminos paralelos para continuar en una situación similar, pero sin el sustento lógico? O sea, hoy día ya no tiene sustento lógico, salvo, y por eso estaba anotando mientras vos estabas hablando, salvo los números que vos estabas señalando, que en digamos, 2022 tuvimos el mismo número o un poquito más de ocurrencias de este tipo de delito, o sea, de 35 a 36, y de junio a junio de este año al anterior, de 19 a 21. Pero, y termino con esto, Rocío, pero quiero ponerte bien para que vos puedas contestar también con precisión. Pero si estos números son reales, digamos, y yo no tengo por qué dudar, tenemos que, en realidad, la lógica que sustentaba el sistema, la ley por la cuarentena, no explica la cantidad de hechos de feminicidio. Y en consecuencia, la deducción razonable, a mi modo de ver, es si estos números muestran que esto siguió funcionando a pesar de que ya no hay cuarentena, pues quiere decir que la emergencia por la cuarentena no estaba justificada. No sé si me di a entender, te pido disculpas por ser un poco enrevesado, pero acá hay una base lógica. Esa base lógica produjo 35 hechos y esta base lógica dejó de existir y tenemos 36 hechos. Luego, esta base lógica o estaba equivocada o realmente no tenía nada que ver con el asunto. Y en consecuencia, prolongar esa base lógica no tiene fundamento, Rocío, creo yo, ¿verdad? Bueno, Enrique, a mí me encanta, sí. No lo complicas, sino que lo hagas analíticamente, porque en serio es una cuestión que se debe analizar desde varios puntos de vista. Convengamos, en aquel entonces se estimaba que el encierro, como había mucha violencia en el seno de las familias y había muchas denuncias, podrían desencadenar en el grado máximo de violencia que efectivamente es el feminicidio como tal. No, en los números eso no se reflejó, pero fue ese el motivo, o fue lo que motivó en aquel momento, ¿verdad? Digamos, fue preventivo, sí. Ahora bien, continúan las causales, ya el encierro terminó, pero evidentemente la cuestión que va mucho más allá del encierro, porque nos pusimos a analizar también por qué en el encierro hubo menos feminicidio y sí más violencia, porque el verdugo estaba encerrado con la víctima. Bueno, la tenía ahí sometida evidentemente y muchas veces, bueno, violencia y no desencadenó en la muerte. Bueno, pero aumentaron los casos de violencia porque estaban juntos, verdugo y víctima. Bueno, ese es un análisis tampoco no con mucho rigor científico, ¿verdad? Con análisis sociológico, creo que de aquí a un tiempo vamos a tener más datos y evidencia como para analizar bien a profundidad si se debió o no a eso.